Bienvenidos, esto es Contratiempo, mi nombre es Carlos García y el día de hoy nos encontramos con el profesor Arquímedes Hernández Juárez, es encargado del despacho de Subdirección de Educación Primaria en la región de Naucalpan, Estado de México. Y pues bueno, bienvenido, muchísimas gracias por haberme tomado esta entrevista. Muchas gracias, un honor. Bueno, vamos a comenzar con la primera pregunta, que es, bueno, sabemos que las clases presenciales ya están a la vuelta de la esquina, pero ¿cuándo es la fecha pactada para que este regreso a clases sea, pues ya, un hecho? No estamos en una condición predeterminada. La parte normativa dice que deben cumplirse algunas condiciones previas. La primera es el tránsito a semáforo verde en el semáforo epidemiológico. La segunda es la condición de la vacunación de los docentes. Y la tercera es una estrategia que habla de centros comunitarios de aprendizaje en los que de alguna manera la asistencia será de manera voluntaria. Hay esa expectativa. Sin embargo, bueno, pues lo último dado a conocer por el Ejecutivo es una propuesta que tentativamente propone la segunda semana de junio para el regreso presencial, dependiendo de todos estos factores, pues. Ok, la segunda semana de junio. Me imagino que es un proceso que están trabajando en él desde que empezó la pandemia, porque durante todo este tiempo hubo un proceso pues para planear todo, porque no es como nada de la noche a la mañana. Pero ¿cuál es el protocolo que van a seguir para este regreso a clases? El protocolo de seguridad. El principal, tal como lo marca la Secretaría de Salud, que es quien ha estado durante todos estos 14 meses de confinamiento que llevamos, ha estado estableciendo un conjunto de criterios que van desde la de SEP Central está radicada en la condición de trabajar o dividir los grupos en dos segmentos, al 50% de alumnos para asistir el día lunes, el otro 50% el día martes, el primer asistiendo el día miércoles, el segundo 50% estaría el día jueves, y el viernes estaría trabajando con los alumnos de mayor rezago. Esta es la estrategia. Hay 3 filtros. El primer filtro se establece en la casa. Los padres de familia, signo o sin uno de sus hijos, nos entregan a nosotros una carta donde consiguen que tengan que ver o síntomas que tengan que ver con el COVID. La entregan a la escuela. La escuela establece un primer filtro que es un termómetro, y el tercer filtro se establece lo establece el propio docente al acceso a su aula. Esas son, entre otras, las medidas que se van a seguir desde el protocolo establecido por la Secretaría de Salud. Y me imagino que es necesario el uso de cubrebocas y de careta, ¿no? Cubrebocas principalmente, y hay una condición ahí que se preestablece: el alumno debe permanecer con el cubrebocas durante toda la jornada escolar. Es decir, desde que sale de casa, regresa. Sí. ¿Hay algún protocolo para un escenario posible? Porque me imagino que los niños de primaria son muy inquietos. Yo lo he vivido. Yo ya regresé a una clase presencial en la universidad y es muy incómodo el hecho de estar todo el tiempo con cubrebocas y la careta, ¿no? Y en un lugar, bueno, no, con un número limitado de personas, pero pues una persona de esta edad de educación primaria es muy difícil como que se comporten ante esta situación. ¿Hay algún protocolo de seguridad que esté como cuidando esa parte, que los niños sí realmente estén aplicando las medidas sanitarias indicadas?
No tenemos todavía una alternativa a esta condición que sabemos que pudiera presentarse, está latente. Sin embargo, me parece que tendremos algún marco experimental, alguna fase experimental para de alguna manera ver cuánto, en cierto sentido, se puede mantener la sana distancia, el uso del cubrebocas, la careta, por supuesto, en un ambiente en el que de alguna manera tiene que haber movilidad, porque así se establece el ejercicio de trabajo en el marco de la currícula de básica, de primaria, en el que de alguna manera, bueno, pues va a haber esa movilidad y por ende digamos, unos ejercicios de respiración mucho más fuertes que van a generar probablemente esa condición de querer quitarse el cubrebocas, de querer quitarse la careta y que de alguna manera tendrá que irse buscando una alternativa. Hasta la fecha no hay una propuesta en torno a esa condición. Ok, muchísimas gracias. Otra de las preguntas que me surgieron es cuando empezó esto de la pandemia y se introdujo las clases digitales, las clases en línea, hubo una modificación en el calendario, en las fechas ya antes establecidas del calendario escolar. Va a haber una modificación ahorita cuando ya se vuelvan a las clases presenciales. No hay una condición como tal o normativa. Tenemos la propuesta del Ejecutivo Federal, que es la última condición de regresar para hacer presencial un mes. Y con base en ese ejercicio se irá determinando, porque es la autoridad educativa federal la que está facultada para la modificación que se tiene que hacer al calendario vigente. Entonces la propuesta ahorita es regresar a trabajo presencial un mes. No hay una estructura específica, un proyecto específico, un plan ya estructurado, solamente se dice estamos proponiendo que haya un mes de trabajo presencial y una revisión por parte de las autoridades competentes para ver la condición de cierre del ciclo escolar. Hasta ahorita no hay un mandato de ley que diga que se amplía el periodo o se genera una condición distinta. Ok, muchísimas gracias. Y ya por último, para finalizar esta pequeña entrevista, pues la pandemia vino a mover muchísimos aspectos, entre ellos uno muy importante que es la economía, ¿no? Hubo una crisis económica muy importante en las familias y en algunas familias que en los integrantes había de 3 a 5 estudiantes en una familia y no hubo posibilidades económicas de poder, pues de alguna manera continuar con sus estudios. La pregunta es, ¿habrá regularizaciones o unos cursos para que esos niños que no pudieron continuar con sus estudios se nivelen al nivel, valga la redundancia, de sus compañeros o van a tener que recursar o cómo va a ser ese proceso? Bueno, dadas las condiciones de confinamiento, tuvimos que superar una cantidad considerable de circunstancias que no estaban previstas, ¿no? Primero, la condición de que no se estimaba la cantidad de tiempo que se pudiera estar confinado. Se hablaba de una cuarentena inicial, ¿no? Llevamos a la fecha 14 meses, que ha implicado pues precisamente un deterioro en la economía por la suspensión de las actividades que produce pues, un país, una nación, para hacer circular el cambio monetario y para de alguna manera poder generar la condición de vengar salarios en sus trabajadores. Efectivamente hubo familias a las que se les complicó más, otras familias que tuvieron una condición de adaptación, que trasladaron incluso su oficina a su casa y que pudieron mantener una vigencia en su trabajo. Todos estos factores crearon una condición de diferencias sociales que hicieron una radicalización o una profundización en esas desigualdades que se dan en el aprendizaje de los alumnos.
métodos de Aprende en Casa, que fue la estrategia que se diseñó desde un inicio. Aprende en Casa 1, 2 y 3, en las que se han venido haciendo algunas pequeñas variantes para poder ir buscando el mejor rendimiento escolar de los alumnos, ¿no? Sin embargo, tendremos por suyo, porque estamos transitando casi un ciclo escolar en trabajo en Aprende en Casa a la distancia, que suponemos va a dar índices de aprovechamiento bajos. ¿Qué va a pasar en esas diferencias? La escuela de suyo ha intentado por siempre establecer condiciones no de igualdad, sino de equidad. ¿Qué quiere decir equidad? Darle más a quien más necesita. Ese es un precepto que se maneja en educación básica. El alumno que requiere de mayor atención tiene que ser atendido de manera personalizada incluso, ¿no? Que este es el precepto que se establece desde el marco curricular y si se quiere, desde el marco moral, ético, se tiene ese precepto. Sin embargo, en el marco de la operatividad de repente es muy complejo llevarlo a cabo. Sin embargo, nosotros estamos interesados, estamos impulsando, estamos proyectando que haya esa condición de subsanar esos rezagos existentes. Desafortunadamente, el aspecto del que hablábamos, de esa variación económica, esa crisis en la que se entra, ha generado una condición que no ha sido propia para fortalecer a quien más lo necesita, ¿no? Entonces, la escuela tiene esa condición de buscar favorecer a los más desfavorecidos socialmente. Sin embargo, está por de alguna manera precepto, por condición, por autonomacia, la escuela busca ese tipo de condición, la igualdad entre los seres humanos, ¿no? Sin embargo, en lo operativo se va complejizando. Nosotros vamos a hacer el mejor esfuerzo con la finalidad de subsanar. ¿Qué sería eso? Establecer planes. Ahorita se está para el cierre del periodo escolar. En el caso de primaria se están estableciendo, elaborando unas fichas de resultados de cada uno de los alumnos, donde aquellos que vayan teniendo rezago van a tener que acceder o tener que cursar un proyecto de regularización, que se tendrá que ir viendo de qué manera se opera, en coordinación con los padres de familia, en clases probablemente diferenciadas con esos grupos, porque además traemos en clases presenciales un buen número de docentes dividieron a sus grupos con esas características. Chicos de mayor rezago tienen una hora más de atención o tienen un día más de conectarse con su docente para trabajar aquellos aspectos que han estado descubriéndose como parte del rezago. Entonces, la escuela va haciendo estos ejercicios, están planteados, están diseñados en el proyecto, ya cada contexto va dando la pauta para poder ir sacando el mejor provecho de ellos. Entonces ahí está el planteamiento. Ok, pues muchísimas gracias, me sirvió mucho esta información, muchísimas gracias por su tiempo y por haberme tomado esta entrevista. Es una tremenda oportunidad. Muchísimas gracias, profesor Arquímedes. Y pues bueno, ¿algo más que quiera agregar a esto? Pues nada, es un gran gusto poder platicar, participar de esta información que manejamos los que estamos ahí en el acto educativo. Afortunadamente han sido muchos los que se han sumado a esta condición. Es necesario regresar para activar la economía porque la escuela mueve muchísimas áreas económicas que hasta ahorita han estado como en stand-by, están a la expectativa, están esperando y esperamos que esto ya pase, pero tenemos que estar conscientes de que la salud es lo primero. Entonces, con base en ello, iremos avanzando en ese ejercicio. Grande honor para mí, Carlos, poder dialogar contigo. Muchísimas gracias, el honor es mío. Pues le mando un saludo y muchísimas gracias.